exuberantes cascadas, árboles gigantescos, extravagantes aves, fauna ancestral y playas que contrastan con los tonos de verde a lo largo de trillas hacia el pasado. Tropical Queensland ocupa la parte norte del estado, desde Rockhampton hasta la punta de Cabo York, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, la mitad de Queensland. Ocupando un área de 500 kilómetros de longitud a lo largo de la costa norte, los bosques tropicales de Australia son los antiguos sobrevivientes que en el pasado ocuparon todo el continente. A pesar de su relativo pequeño tamaño, los bosques tropicales alojan una increíble diversidad de vida y proveen un récord viviente de los procesos evolutivos que moldearon las plantas y animales de Australia los últimos 415 millones de años. Nuestro viaje comienza en Brisbane, la capital. La primera parada la hacemos a 800 kilómetros al norte, en Waverley Creek. La naturaleza nos regala una espectacular puesta de sol. Al siguiente día nos detenemos a 1500 kilómetros de Brisbane, en Murray Falls. Imposible un mejor sitio para pasar la noche. La parte final para nuestro primer destino nos lleva a Atherton Tablelands. Atherton está ubicada al suroeste de Cairns. Aunque se encuentra en una latitud tropical, se eleva hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar. La fertilidad de los suelos es una herencia de su pasado volcánico. Nos detenemos en Ravenshoe para admirar 2 cascadas extraordinarias. La primera es Millstream Falls, famosa por ser la cascada en caída libre más ancha de Australia. Fluye hacia el borde de una pared de dolorita basáltica, nuevamente una herencia del pasado. Tan espectacular o aún más que la anterior es Little Millstream Falls. La corriente del río se divide en 3 al encontrar la falla de granito, cayendo a una piscina en la parte inferior. Las oportunidades fotográficas son infinitas. Un paseo a la base, peligroso por lo resbaloso, nos lleva a la parte quizás menos interesante de las cascadas, debido al poco acceso a su parte frontal. Sin embargo, arriba, en el mirador natural, las cascadas quitan el aliento. Uno no puede parar de disparar la cámara hacia todas partes. Regresando a Ravenshoe, es imposible no observar la granja de molinos de viento, notable a muchos kilómetros de distancia. Es la mayor de Queensland y con 12 megavatios de electricidad puede alimentar 3.500 hogares. Al atardecer, el paisaje es notable. Las turbinas produciendo electricidad limpia en armonía con el ambiente. A continuación nos dirigimos a Mila Mila, mucha agua en lenguaje aborigen. El ícono de la zona es Mila Mila Falls, la auténtica foto para una postal. Los bosques a su alrededor constituyen la mejor respuesta a cualquier pregunta que podamos tener con respecto a la zona. Scilly Falls, unos pocos kilómetros adelante. Le sigue en el circuito Ellinjah Falls. Mungali Falls se encuentra en un área privada, pero está abierta al público. La siguiente parada es en Tarsalee Lakes, un conjunto de lagunas
en las que el dueño cría peces para el público que puede ir a pescar en ellas. Al mismo tiempo, las lagunas alojan a varios platípus, los cuales crecen y viven libremente sin depredadores. Con suficiente paciencia y habilidad, logramos en el segundo día obtener esta estupenda toma del ornitorrinco. El platypus, ornitorrinco en castellano, es considerado uno de los más extraños animales, un fósil viviente, un mamífero de sangre caliente que pone huevos y que conserva ciertas características reptilianas. No tiene orejas visibles, es ciego y usa receptores eléctricos para atrapar a sus presas, como hacen los tiburones. Usualmente permanece sumergido por 1 minuto antes de aflorar de nuevo a la superficie. Enfilamos hacia el norte para admirar otra maravilla de la naturaleza, los ficus estranguladores, matapalos, los cuales son muy comunes en los bosques lluviosos. Toman hasta 1 siglo para crecer y eliminar al árbol huésped y ocupan su lugar en el bosque. Sin embargo, en Yungabarra existe un ficus extraordinario conocido como Curtain Fig Tree, matapalo cortina. Con raíces aéreas de unos 15 metros de altura, es un gigante milenario. En las nacientes y alto río Barron existe una serie de raudales rápidos y cascadas denominadas Dinner Falls. Mariba posee el sabor del Outback aún estando en Atherton Tablelands. Acampamos en un área privada, inmersos en áreas boscosas abiertas y rocas volcánicas. Existen varias especies de wallabies en estos bosques. El Agile wallaby es el canguro más comúnmente observado en Australia tropical. Vive en áreas de bosques abiertos y prados, usualmente no lejos de ríos y corrientes. El swamp wallaby, wallaby de pantanos, es regularmente nocturno, aunque puede vérsele durante el día en algunas áreas. A pesar de su nombre, no está restringido a ellos. Se le encuentra en bosques abiertos o ralos y en otras zonas con vegetación. Rock wallabies, wallabies de roca, son pequeños canguros que habitan zonas rocosas, brincando sobre las enormes rocas. La cola es más larga en relación a su cuerpo al compararlo con otros canguros. Se alimentan de gramíneas, pero también comen hojas y frutas. Australia es el continente de los lagartos, uno de los adjetivos con los que se le conoce y con muy buena razón. Los lagartos monitor son inmensos, pudiendo alcanzar casi los 2 metros de longitud. Su cuerpo es musculoso y poderoso, con fuertes miembros y largas garras curvadas. Comen insectos, reptiles, inclusive serpientes, huevos y crías de aves. También carroña si es necesario. Visitamos un salto impresionante a 30 kilómetros de Mariba. A pesar del pésimo camino de suelo corrugado, el viaje valió la pena. Davis Creek Falls, una cascada de 100 metros de longitud en 2 partes. Disfruten. El viaje continúa hacia el norte de Atherton Tablelands, alrededor de los poblados de Mount Molloy y Jullaton.
Existe tanta fauna en el área que la zona es un paraíso para los observadores de aves. The Southern Cassowary, el casuario del sur, es un ave de apariencia prehistórica, una de las menos evolucionadas, la tercera en tamaño después del avestruz y el emú. Se encuentra en peligro de extinción por la constante destrucción de los bosques tropicales. Orange-footed scrubfowl es una gallinácea que usualmente escarba en el suelo en busca de semillas, frutas caídas e invertebrados terrestres. Usa sus patas para aflojar o perforar el suelo para facilitarse la tarea. Tawny y Papuan frogmouth, boca de sapo, son estrictamente nocturnos. Cazan grandes insectos en el piso desde el anochecer. Durante el día yacen inmóviles en la sombra de la vegetación. Si no se mueven, es prácticamente imposible detectarlas. Algunas palomas se destacan en estos ambientes, como la Pied Imperial Pigeon, paloma imperial. Wampu Fruit Dove, paloma frutera wampu. Rose-crowned Fruit Dove, paloma frutera corona rosada. Superb Fruit Dove, paloma frutera suprema. En tierras bajas encontramos al Blue-winged Kookaburra, cucaburra al azul, pariente cercano del ícono australiano Laughing Kookaburra, cucaburra reilón. Posee una cabeza de mayor tamaño, rayada de azul, al igual que las alas. Su llamado es más bien un graznido comparado a la risa del reilón. El Great Bowerbird grande, es un común y conspicuo residente en el pueblo de Mount Molloy. El Australian Bustard, con 1.2 metros de estatura, es un ave grande. Si siente temor, se va alejando pausadamente y, si no tiene alternativa, realiza un vuelo corto para escapar. Se alimenta de semillas, insectos, frutas, moluscos, lagartos, pichones y pequeños roedores. Los arbustos y árboles con flores hacen del área un paraíso para los picaflores y mariposas. Entre las aves de mediano tamaño hallamos al Black Butcherbird, carnicero negro, haciendo honor a su fama, aquí matando una serpiente evitando su picada. La última parte de nuestro viaje nos transporta a los bosques de Daintree. Pasamos por hermosas y solitarias playas, ya que todo el norte de Queensland está poblado por los cocodrilos de aguas salobres, los salties,
reputados por su ferocidad y gran tamaño. Viven en el mar, estuarios y partes bajas de los ríos. Daintree es una vasta área de bosques tropicales con un inmenso valor biológico, debido a su biodiversidad y alto grado de endemismo. Numerosas plantas y animales solo existen aquí. Daintree National Park contiene los bosques más antiguos del planeta, la más cercana contraparte a los bosques que una vez poblaron todo el supercontinente de Gondwanaland. El río Daintree corre a través de los bosques de Daintree en la región del Cabo Tribulación. El río y sus alrededores son el hogar de algunas de las formas animales y vegetales más primitivas en el mundo. Las montañas y valles que los circundan los protegen de las fuerzas naturales y los cambios climáticos que ocurren con frecuencia. Debido a su aislamiento en el río y la legislación protectiva vigente, los salties han florecido en las décadas recientes. Nunca nade en el río. Cruzamos el río en ferry y nos dirigimos al Cabo Tribulación, Cape Trib, como lo llaman los locales, el cual fue así nombrado por el capitán Cook después que su embarcación encallara en un arrecife a su norte. Numerosas quebradas y ríos cristalinos bajan de las montañas y son gran atracción para los turistas. No hay cocodrilos en ellos. Pasarelas de madera entre los manglares proveen un mundo de descubrimientos en la abundante fauna local, como esta serpiente pitón. Las playas son excepcionales, pero con la posibilidad de los salties en las cercanías, están desiertas. Es su territorio, probablemente la forma como la naturaleza protege estos lugares. Ya se va haciendo tiempo de comenzar el regreso con algunas estratégicas paradas en el camino. Playas rocosas y arenosas al norte de Cairns. Cerca de Cardwell está el Parque Nacional Edmund Kennedy, con playas solitarias frente a la isla de Hinchinbrook, la mayor isla parque nacional de Australia. Siguiente destino, Babinda, al sur de Cairns, para visitar los boulders, rocas gigantes de granito, una pintoresca laguna de aguas transparentes, un gran lugar para descansar, hacer un picnic con la familia y recargar las baterías. Un corto paseo de 1 kilómetro a lo largo del bosque nos lleva a Devil's Pool, la piscina del diablo, y Boulders Gorge, la garganta. Existen varios miradores a lo largo de la ruta. Devil's Pool es extremadamente peligroso para bañarse en él. Ello ha ocasionado numerosas muertes de jóvenes irresponsables que quebrantan la ley y violentan las normas. Sin dudas, un sitio para recordar. Al día siguiente programamos una parada en la serranía de Eungella. Aquí, en Finn Hatton Gorge, se halla un campamento famoso por la posibilidad de observar pláticos.
Con paciencia y perseverancia logramos estas tomas. La siguiente parada es a 40 kilómetros al suroeste de Ingham, en Girrawong National Park. Allí yace Wallaman Falls, la más alta cascada permanente e ininterrumpida de Australia, protegida por la UNESCO en la región norte de Queensland. Por último, cerca de Rockhampton, las cuevas de Capricornio. La cueva de la catedral es el perfecto final de nuestro viaje.